Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 2 en adelante. Y el título para el día de hoy es La victoria a través de la oración. La victoria a través de la oración. Y vamos a estar viendo qué nosotros esperamos que Dios haga cuando nosotros nos encontramos agobiados, cuando estamos pasando circunstancias difíciles, cuando vemos que nada es posible humanamente hablando, cuando pareciera que ya no se puede hacer nada, cuando pareciera de que es imposible remontar la circunstancia o la situación que nos está aquejando. Recordando que la vida cristiana de por sí es una batalla de todos los días. Es una batalla del bien contra el mal, de la santidad contra el pecado. Es una batalla de poder vivir rectamente de acuerdo a su palabra. Es una batalla en que de nuestra decisión, hermanos, a veces depende la salvación de muchas otras personas. Por lo tanto, es algo muy importante lo que nosotros estamos logrando día con día. Jamás pretendamos ser demasiado espirituales y decir, yo ya soy muy espiritual, ya soy santo, ya soy esto, ya soy aquello. Porque ninguno puede asegurarse un lugar en el cielo sino hasta que llegue. Significa que día con día debemos estar cuidando nuestra vida espiritual. Para poder ver la victoria a través de la oración y cómo vencer las circunstancias, vamos a observar, a estudiar la vida del rey Asa, que fue el tercer rey de Judá, nieto de Salomón. Ya en los tiempos en que los reinos se habían dividido, los reinos del norte y el reino del sur, donde los reinos del norte estaban 10 tribus y en el reino del sur estaban solamente 2 tribus. Y en esa circunstancia vamos a ver qué es lo que hizo Asa cuando él asciende a ser rey, al trono. Y lo primero que hizo, hermanos, es importante, es un punto vital que nosotros todos debiéramos de considerar cuando frente a una circunstancia difícil, cuando estamos frente a algo casi imposible a nuestra humanidad. Versículo 2 del capítulo 14 de Segunda de Crónicas, él dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto. No solamente hizo lo bueno, sino también lo recto. Dos cosas importantes. En los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto ajeno y los altos. Eso significa los altares levantados en las cimas de las montañas que había. Ahí levantaban altares, pero eran para los ídolos. Y Asa los quitó a todos. Dice, quebró las imágenes y taló los árboles. Los árboles eran ídolos obscenos que la gente adoraba. Y es lo que hizo. Y mandó a Judá. Fíjense, mandó, ese es un imperativo, es una orden que está imponiendo como rey. Y mandó, dice, a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. Vamos a quedarnos por ahí un momento, pero no pierda la cita que vamos a continuar todavía viendo. Algo importante que podemos ver aquí en el caso de Asa, dice que en primer lugar hizo lo bueno y lo recto. Quiero que sepan, es posible hacer cosas buenas sin necesariamente ser recto. Por ejemplo, hay drogadictos que hacen cosas buenas. Hay borrachos que hacen cosas buenas. Hay adúlteros que hacen cosas buenas. No su adulterio, hacen otras cosas buenas. Tal vez ayudan a la gente, tal vez se portan bien en la familia y hacen cosas buenas. Ayudan a los vecinos, pero son adúlteros. No son rectos. ¿Se dan cuenta? Hay cosas importantes. Hay religiosos que dan limosnas
pero a través de sus negocios se están estafando. Hacen cosas buenas, crean fundaciones para hacer cosas buenas, creyéndose que con eso ganan el cielo, pero cobran las tarifas más altas cuando venden los servicios. Pero hacen cosas buenas, pero no rectas ante los ojos de Dios. Es decir, el hecho que alguien haga cosas buenas no significa que sea recto necesariamente. Aquí hay dos cosas importantes que hizo Asa. Por ejemplo, vamos antes de ir. Judas hizo ¿qué? Cosas buenas, pero su corazón no era recto. ¿Ustedes recuerdan a Judas? ¿Cuál fue el fin de él? Hizo cosas buenas. Pero también es posible hacer lo contrario. Jonás era recto, era profeta, pero no hizo cosas buenas. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le perdonó a Nínive? ¿Recuerdan ustedes ese caso? Se dan cuenta que no deseaba lo bueno. O sea, no puede ir uno desligado de lo otro. Siempre tiene que ir lo bueno y lo recto. Las dos cosas. Así que nosotros, hermanos, no podemos jamás decirnos que somos fuertes y que vamos a pensar o que vamos a lograr sobrepasar el pecado si en nuestro interior no está limpio. Para que podamos contextualizarlo en nuestros tiempos, lo que el rey Asa hizo fue dirigir a esta nación a un despertar espiritual y a un despertar moral. En primer lugar moral, porque él exigió, él legisló para que las cosas fueran de la manera que él estaba indicando. Hoy, si hubiera un presidente como el rey Asa, la gente diría: no, eso es anticonstitucional, que venga a imponer. Somos un país democrático. No, ese es abuso de autoridad. Él nos quiere quitar nuestra gran libertad de religión. Yo tengo todo el derecho de adorar a quien yo se me dé la gana. No, a mí no me pueden obligar. No. Esto, hermanos, a los ojos de los hombres, el imponer autoridad para legislar directamente desde el que está en el mayor nivel de gobierno, eso se llama abuso de autoridad en estos tiempos. ¿Por qué? Porque lo hace desde un punto de vista humano. Sin embargo, podemos ver que Asa impuso lo que tenía que ser. Impuso su condición de autoridad. Si lo quisiéramos poner en los términos de hoy, ¿sabe lo que hizo Asa? Asa cerró todas las editoriales que publican revistas pornográficas al por mayor. Es lo que hizo Asa. Asa cerró todos los prostíbulos que hay en toda la ciudad. Es lo que hizo Asa. Asa cerró todos los depósitos que venden bebidas alcohólicas. Cerró todas las productoras, las fabricantes de cerveza y todas las bebidas alcohólicas. Es lo que hizo Asa, para que usted me entienda un poco más en estos términos. Cerró todos los cines, todas las productoras de televisión, de esa televisión depravada y malvada. Metió a la cárcel a todos los vendedores de drogas. Es lo que hizo Asa. No sé si usted va entendiendo eso. Eso es lo que realmente estaba haciendo él. ¿Y qué hizo? Impuso la ley, restauró la lectura de la Biblia y también la oración pública en las escuelas y en los colegios. Pero si eso hicieran en estos tiempos, dirán: no, ese es un abuso. Yo no quiero leer la Biblia, yo quiero leer el Corán. Pero es lo que hizo Asa. Y a pesar que algunos en estos tiempos podían decir lo contrario, más adelante veremos que Asa lo que hizo era señal de que iba por el camino correcto. Y dice, de acuerdo a este pasaje que hemos leído, dice que esta acción o estas acciones, son varias, que hizo el rey, produjo una situación de paz bajo ese tiempo en que estaba Asa. De paz. Todas las cosas degradantes, todas las cosas perturbadoras, sucias, fueron eliminadas.
Sin embargo, hay que considerar algo, que legislar mediante leyes, ordenar mediante leyes humanas, no cambia el corazón del hombre. Lo que está haciendo es solamente limitando el accionar del enemigo, el accionar de la violencia, el accionar de la criminalidad. Es lo único que está haciendo. Por lo tanto, en todo este periodo entró a un descanso. Ya no había más violencia. Ya no había gente drogándose porque no había quien le venda. ¿Va entendiendo? O sea, cosas como esas es lo que logró en este periodo de descanso que menciona acá la palabra del Señor. Luego el rey Asa hizo algo importante que quiero que podamos nosotros leer. Pero antes de eso quiero que veamos algo. Cuando él dice, o cuando la palabra dice, hizo lo bueno y lo recto, ¿sabe de qué estaba hablando? Estaba hablando de que estaba purificando. Había una purificación. Para lograr la victoria se necesita purificarse. Hay gente que a veces quiere que Dios le responda, pero todavía sigue arrastrando sus pecados y no se purifica delante de la presencia del Señor. Para poder nosotros tener la victoria sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, sobre el problema, hay que purificarse. Es lo primero que vemos. Dice, hizo lo bueno y lo recto. Eso es purificación. No, es que hasta que Dios me llame, recién me voy a purificar. Te estás equivocando. Es ahora que te tienes que purificar. Es ahora que te tienes que abstener de las cosas que a Dios no le agradan. Es antes y es el primer paso para poder obtener una respuesta de parte de Dios. La purificación. Si no hay purificación, entonces es difícil que alguien pueda esperar que Dios esté ahí contestando. Es imposible que pretender, pero hay gente que lo hace. Hay gente que no perdona a su prójimo, pero quiere que Dios le perdone. Cuando la Biblia muy claramente dice, y perdónanos como nosotros perdonamos. Pero verdaderamente hemos perdonado. Porque si no hemos perdonado, no podemos obtener el perdón de parte de Dios. Y el perdonar también tiene que ver con la purificación. Fíjense, la purificación es amplia. Tenemos que purificarnos para poder obtener la respuesta que anhela nuestro corazón. Por lo tanto, eso es importante, hermanos. Es importante que podamos percibir nosotros. Luego de eso dice que el rey Asa hizo algo relevante. Continúa el pasaje y en el versículo 6 dice, y edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Hemosle buscado y él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000. Y de Benjamín, 280,000 que traían escudos y flechas y flechaban arcos, todos hombres diestros. Todos eran hombres valientes, todos eran hombres de guerra. En total, 580,000 hombres dispuestos a pelear, y estaban en tiempo de paz, no estaban en tiempo de guerra, pero tenían preparado a este ejército, que para esta tribu del sur, que le llamaban Judá, realmente estaban, donde estaban dos tribus, recuerden, Judá y Benjamín. Las dos eran una sola, se habían dividido ya, recuerden esa parte. Entonces, este reino del sur tenía un ejército considerable, 580,000 personas, más de medio millón. Ahora, esto, ¿por qué lo menciona Dios? Quiero que sepan, no lo menciona simplemente para que veamos que tenía un gran ejército. Hay un propósito, y más adelante lo vamos a ver.
Ahora, en este tiempo de paz, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, según lo que acabamos de leer? ¿Saben qué podemos ver? Que hay preparación. Hay que prepararse para las victorias. Hay momentos en los cuales se nos da en paz también en nuestra vida. Hay momentos en que no hay situaciones, en que no hay enfermedades, en que no hay circunstancias, en que no hay dificultades. Y estamos en paz. Gracias a Dios. Pero en ese tiempo no es para dormirnos, no es para poder descansar plácidamente, es para prepararnos. A ver, diga conmigo, prepararnos. Si tú estás en paz, no es para que estés relajado y ya no pasa nada. Es para prepararse. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser así. Llegará el momento, llegará el tiempo en que vendrá la circunstancia y tú estás preparado. Aquí estaban en paz, sin embargo, vemos que tuvieron una preparación. Es lo que tenemos que hacer. Dice que edificó. Si nosotros queremos lograr la victoria, si queremos crecer, tenemos que ser edificados. Ya no vamos a edificar casas y como dice acá. Recuerden que nosotros somos el edificio en el cual el Señor quiere morar. ¿Estamos edificándonos? ¿Estamos siendo edificados? Y luego dice, amuralló. Edificó, pero también amuralló. Levantó una muralla alrededor. Quiero que sepan, hermanos, que una muralla tiene dos propósitos. En primer lugar, la muralla tiene el propósito de aislar a los que están afuera, pero también de proteger a los que están adentro. Dos propósitos. Si tú no amurallas tu vida con la palabra de Dios, con la oración, con la comunión con el Señor, no estás amurallado, entonces vas a dejar que cualquiera venga y penetre en tu vida. No tienes esa muralla del discernimiento para escoger los amigos, para escoger las amistades. No hay una muralla, no hay una protección con los de afuera. No te digo que sea un antisocial, pero tiene que levantar una muralla espiritual. De tal manera que los de afuera, cuando vengan a socavar tu vida, el enemigo usándolos a ellos no van a poder, porque estás bien amurallado. ¿Sí entiende eso, hermano? Tenemos que prepararnos, tenemos que amurallarnos. En tercer lugar, que vemos, dice que hizo torres. Hizo torres. Se fue a las alturas, levantó hacia arriba. Recuerden ahí Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es nuestro Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer, que sustentarnos, que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en que Él es nuestra torre. Cuando Goliat fue a pelear con David, para nosotros físicamente, Goliat era mucho más alto. Y algunos dicen que David estaba mirando de arriba hacia abajo. Pero ¿saben qué? Yo pienso todo lo contrario. ¿Por qué? Porque David había puesto su confianza y su fe en la torre fuerte que es Jehová de los ejércitos. Y Goliat era el hombre más alto físicamente, pero él estaba mirando hacia arriba, porque de arriba estaba mirando el que es nuestra torre fuerte. Y Él es el que nos da la victoria. Es ahí donde debe descansar nuestra confianza. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra fe. Es ahí, queremos victorias. Es ahí donde debemos estar. En esa torre. Versículo 8 dice que se armaron. Pues nosotros tenemos la mejor armadura que Dios nos provee, según Efesios capítulo 6, que lo saben algunos hasta de memoria. Con esta armadura que Dios nos provee, hermanos, no hay derrotas. Con esta armadura que el cristiano tiene, solamente podemos obtener victorias. Así que, hermano, yo le animo a que usted se ponga esa armadura que dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, menciona toda la armadura del cristiano. Esta es la armadura que tenemos que usar, de tal manera que el enemigo ni siquiera nos puede hacer daño. Y después de haber hecho tremenda construcción en el tiempo de paz, dice que al otro lado del Mar Rojo estaba un enemigo, era el jefe
de esta gente llamado Zera. Y él se había organizado y comenzó a movilizarse para conquistar el mundo. Había conquistado varias ciudades y su ejército no era pequeño. ¿Saben cuántos era su ejército? 1 millón de personas. O sea, no era poco. Sigamos ahí en el versículo 9. Sigamos ahí en 2 Crónicas 14:9. Dice: y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de ¿cuánto? De 1 millón. O sea, no era poco, era bastante. Imagínense, ahora en estos tiempos es bastante. Imagínense en esos tiempos. Se veía una multitud incalculable. 1 millón de hombres y 300 carros. Cuando dice 300 carros, podemos imaginarnos, si lo contextualizamos en estos tiempos, 300 de esos carros blindados de combate. Venían con 300. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Hermanos, este ejército inmenso que había salido del África a través del desierto y la península del Sinaí, estaban prácticamente a la puerta. Estaban para invadir. Y fue el rey Asa. Vemos que él no se mete, no, él salió al frente. Él no dijo, no, pues esos son demasiados. No, él salió. Él no. A veces, muchas veces, el cristiano cuando ve que de repente la circunstancia ya lo avasalla, cuando la circunstancia está pasándolo por encima, lo único que hace es chillar, en lugar de acordarse de quién es su Dios. Ese es el problema. En lugar de poder decir, mi Dios es mucho más que la circunstancia que me está pasando. El ejército de Asa eran 580,000 personas, ¿recuerdan? Acá, pues, deben haberse impresionado como el otro ejército de 1 millón de personas. Pues le ganaba, eran el doble prácticamente del ejército que comandaba Asa. Entonces, cuando se alzaban, se subían al monte, no, pues seguían viendo todos los soldados de este rey, ¿no? O sea, era de este conquistador. Hermanos, Asa, al verse excedido en número y decir, nosotros solamente somos 580,000 y ellos son 1 millón, ¿sabe qué? Asa reconoce que no tiene fuerzas para poder pelear, que no tiene fuerzas para poder enfrentarse. Su mirada no está en el enemigo, su mirada lo ha puesto en Dios. Y si yo reconozco mi debilidad, como tú también tendrías que reconocer tu debilidad. Muchas veces la soberbia nos gana, aunque no lo decimos, pero es el último al que recurrimos. ¿Saben por qué? Porque les cuesta purificarse, les cuesta el paso anterior. Quieren pedir a Dios respaldo y quieren pedir a Dios ayuda, pero sin purificación. Ahí está, hay unos pasos bien claros. El primer paso es la purificación. El segundo paso es la edificación, la construcción. Si tu vida no está construida, va a venir el ejército, va a venir la pelea. ¿Y qué va a pasar? ¿Contra qué va a tener? No va a tener defensa, no va a tener murallas. O sea, la invasión va a ser rápido. Muchos quieren la bendición de Dios, quieren que Dios les dé la victoria, pero sin purificación, olvídense. Es necesario purificarse, es necesario arrepentirse, es necesario reconocer cuál sea nuestra condición. Recordando lo que dice el apóstol Pablo, que si hemos pecado, ojo, no es para jugar lo que está diciendo el apóstol Pablo, es si acaso por ahí hemos pecado, es decir, eventualmente. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, que se acerque arrepentido. Arrepentido es para no volver a hacer. Muchos siguen batallando en lo mismo y siguen ahí resbalándose y resbalando, no se van a levantar, sino hay una pureza en primer lugar. Tal vez esta sea la razón por la que a veces las oraciones no son respondidas. Hay que ponerse a pensar, a reflexionar, a ser sinceros, a ser honestos ante Dios.
¿Cuánto les gustan las victorias? Creo que a todos les gustan las victorias, pero requiere sacrificio, requiere perseverancia, requiere pureza, requiere santidad, requiere constancia, requiere fe, requiere preparación. No podemos lograrlo, hermanos, si no hacemos estas cosas previamente. La mirada de Asa no estaba en qué tan grande era el enemigo. Él dijo: mi mirada está en Dios. Porque él sabía que esta batalla era una batalla física, pero sobre todo espiritual, que se estaba peleando desde arriba, de nuestro Señor y Satanás. En ti nos apoyamos. Ahí está el secreto de la victoria. Como dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6 dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y el 7 ahí dice: pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así es el que confía en el Señor. Así es el que confía en Él. No vamos a ser defraudados. ¿A quién tú acudes cuando las cosas no van bien? ¿A quién tú acudes cuando las cosas van de mal en peor? ¿A quién tú acudes cuando las cosas te han sobrepasado por encima? Estoy seguro que todos o casi todos dirán: adiós. Pero te has purificado antes. Yo sé que a veces nos cuesta, pero si queremos obtener victorias, esa es parte de lo que tenemos que hacer. A veces Dios en su misericordia contesta por ahí una petición, como lo hemos visto incluso cuando Jesús estaba acá. A veces sanaba aún a la gente que sabía que no se había arrepentido. ¿Recuerdan ustedes? Pero en su misericordia. Pero eso no es lo correcto, no es lo que siempre Dios va a hacer. Como conocedores de la palabra, conocedores del Evangelio, siendo iluminados por esta bendita palabra de Dios, tenemos que nosotros acercarnos ante Él, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo aquellas cosas que estamos fallando. Hasta cuando ves el tremendo ejército listo en su contra, acude a quien le puede dar la victoria. Dice el versículo 11 de 2 de Crónicas que nosotros estamos viendo. Y clamó. ¿Qué es clamó? Pidió, pero de lo más profundo de su corazón. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Estaba diciendo: para ti no hay problema, para ti no hay ninguna diferencia en que puedas ayudar al que tiene 1 millón o 5 millones, a aquel que tiene apenas un ejército de 50 personas, o en este caso 300 o 580 mil. ¿Sí? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Alguna vez usted se ha sentido como Asa, que vienen las circunstancias y están por encima suyo, que rebasan todo lo que usted esperaba? Yo esperaba que venga algo, pero no esperaba tanto, dicen algunos. Cuando eso suceda, sabemos a quién acudir. El Nuevo Testamento nos dice que el motivo por lo que todas estas cosas están escritas en el Antiguo Testamento es para nuestra instrucción. Miren ahí en 1 Corintios 10:11, lo dice bastante claro el apóstol Pablo, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para instruirnos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez el día no vamos a estar con un ejército,
No somos reyes, no tenemos un ejército que va a pelear contra otro ejército, pero ¿qué de nuestra vida espiritual? ¿Qué de nuestra lucha todos los días? Por lo tanto, estas circunstancias podemos aplicarlo a nuestra propia vida, porque nos enfrentamos de manera similar, porque el pecado pareciera que nos redobla, que es mucho más grande que nosotros. Dígame cuántos gente que no son creyentes, que no son hijos de Dios, están en el mundo, son más que los que son creyentes. Parece que nos rebasan. Y todos los días sacan nuevas modas, todos los días sacan nuevas corrientes, nueva música, nuevos atractivos para poder atraparnos. Por eso estamos prácticamente como Asa y tenemos que acudir al que puede hacerlo, aquel que nos puede dar la victoria sobre todas las cosas. Pero tenemos que ser sinceros, honestos con nosotros mismos y principalmente con Dios. ¿Usted ha pensado en algún momento que tal vez ha estado seguro porque tiene un buen trabajo, con buena salud y ve un futuro brillante, pero de pronto llega el desastre, pierde el trabajo, le roban todo lo que tenía ahorrado y encima se enferma? Muchas veces los jóvenes dicen, no, yo soy joven y puedo hacer, pero te das cuenta que de un día para otro ya no eres tanto. Y algunos ni siquiera se dieron cuenta cómo pasó la juventud. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer una persona que de repente estaba planificando su futuro? Yo tengo esto, aquello y lo otro, y me voy a comprar un departamento, vamos, porque yo puedo pagarlo. Pero ¿qué va a pasar cuando esto suceda? ¿Cómo te vas a sentir cuando los números no cuadren porque lo que antes ganabas ahora ya no lo estás ganando? Porque de eso está hablando. Una circunstancia difícil para que usted lo pueda manejar por sí mismo. Porque eso es lo que estaba pasando con Asa. La circunstancia lo había rebasado. No sé si ustedes perciben eso. Había rebasado de lado, le estaba duplicando. Y tal vez tú estés enfrentando alguna circunstancia, no como Asa, pero que está rebasando ya lo que tu resistencia, lo que tú puedes aguantar. Si nos damos cuenta, la oración acá que se registró en la Biblia es apenas un versículo. Pero estoy seguro que la oración no es toda la oración que hizo Asa, sino que este versículo representa de alguna manera lo que Asa dijo. Un resumen de toda la oración que hizo. Tal vez un resumen de los puntos que había cubierto en su oración. Pero estos puntos a la vez son de mucha ayuda para nosotros, amados hermanos. Por lo tanto, tenemos que considerarlo. Recuerden por qué tenemos que considerarlo. Porque están hechos para nuestra instrucción. Porque vamos a pasar situaciones difíciles. Y están hechos para poder instruirnos de cómo reaccionar frente a situaciones adversas como estas. ¿Cómo debemos orar? Primero tenemos que ver que lo que hace es reconocer la habilidad única de Dios, de ese Dios extraordinario, que nadie puede ayudarnos como lo hace Dios. Dice, no hay nadie como tú para ayudarnos. Y tú puedes ayudarnos, sea con uno, sea con 100, con quien sea. Tú puedes hacerlo. La razón, hermanos, es que no hay ningún otro Dios, no hay ningún otro amigo que pueda ayudarnos como nuestro Dios. Porque Él sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y aún conoce nuestro futuro. Por lo tanto, Él nos puede ayudar. Y si nosotros verdaderamente ponemos nuestra confianza en Él, Él sabrá cómo manejar las cosas. Él sabrá cómo librarnos de esa circunstancia. Él sabrá cómo tomar el control de la situación que estamos atravesando. No sé qué estaba pensando Asa cuando él hizo esta oración, pero de alguna manera pienso que él tuvo que haber recordado lo que había pasado con la historia de su pueblo antes. Cómo Dios lo había librado a su pueblo de una y otra manera.
en muchas oportunidades. Nosotros reconocemos que Dios tiene miles de formas para poder ayudar, para poder librar a su gente, a sus hijos. Dios tiene una forma extraordinaria. ¿Saben qué? ¿Saben cuántas formas hay de que Dios puede ayudarnos? Las tortillas que se come todo México no alcanza para contar las formas que Dios puede ayudarnos. ¿En serio? Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Vemos demasiada cantidad de cosas. ¿Cómo es posible que Dios pueda usar una quijada de burro para darle la victoria a Sansón? ¿A quién se le ocurriría? Dígame. A nadie en su sano juicio. Pero ese es Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cómo es posible que un ejército de unos cobardes todavía, 300 cobardes con Gedeón, escogió los más cobardes, no los más valientes? Los más cobardes escogió y le metió una antorcha dentro de los cántaros y lo tiró, y con eso derrotó a los madianitas. A ver, dígame, ¿qué fórmula tan extraordinaria? ¿Qué estratega militar haría esa fórmula? Dígame usted. Mencióneme a alguien. ¿Cómo pudo vencer en el reinado de Ezequías, vencer a otro reinado con solamente correr un rumor que venía otro ejército, el ejército de Egipto? Dígame, ¿quién? ¿A quién se le ocurre eso? Solamente a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo es posible que pudo usar el sonido de la cima de los árboles de moras? Cuando recuerdan el caso de David, y cuando dice que escucharon el ejército filisteo ese ruido, los filisteos, pensaron que eran pies marchando y que venían contra ellos. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y se fueron huyendo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Dígame, ¿quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre usar a una mujer para que con una estaquilla de tiendas llamada Jael? ¿Recuerdan ustedes cuando Císara iba, el general que iba escapándose, ese general sirio, en los tiempos de Débora y Barak? Se iba escondiendo y se va y se esconde justamente donde estaba en la carpa de Jael, y Jael lo cubre y agarra y con la estaca lo mata. Dígame. ¿Se da cuenta que nuestro Dios tiene, es extraordinario en sus formas, como Él puede librar a su pueblo? No sé si ustedes va entendiendo esto. Dios tiene 1,000 formas que puede hacer las cosas para poder librarnos. Y como es un Dios personal, con cada uno va a usar de manera diferente. Lo va a hacer de manera diferente. Él puede tal vez dejarnos pelear, pero Él también puede decirnos, ¿sabes qué? Como lo hizo con Asa. No, o con Josafat, el hijo de Asa. ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Tú puedes ir con tu ejército, pero no va a haber ninguna batalla, porque yo te voy a librar. Imagínense ustedes, todo lo que hace Dios. El punto aquí es como el rey Asa reconoce que no hay nadie como Dios para ayudar. Y eso tiene que ser siempre nuestro reconocimiento. Pero de lo profundo del corazón, no de labios. Porque a veces solamente de labios, sí, Dios, tú eres el único, ayúdame, que échame una mano. Pero no hay un corazón, no hay un reconocimiento, no hay una pureza, no hay una limpieza, no hay una purificación. ¿Sabe que Dios tiene 1,000,000 de recursos para usarlos a nuestro favor? Y lo va a usar de la forma que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Usted no le puede decir, ¿sabes qué? Usa de esta manera para que me ayudes. Le puede decir, pero a Dios le interesa poco la opinión de cómo quiere. El rey Asa reconoce también que parte de lo peculiar de Dios es que no importa la diferencia en si eres poderoso, eres fuerte o eres débil. Él lo va a hacer. Él le va a ayudar. Hermanos, la contribución humana, lo que el hombre puede hacer para ayudarte es insignificante. Los consejos que te dan tus amigos, tus amigas, tu vecina, la comadre, es insignificante frente al consejo extraordinario de Dios, frente a lo que Dios puede hacer a tu favor.
Él puede usar ejércitos si quiere, o puede usar a una sola persona si él quiere. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje en el cual Jonathan, el amigo íntimo de David, el hijo de Saúl, dice que estaba con su cargador de armas, con su paje de armas, e iba por una montaña, y entonces vieron a unos filisteos al otro lado. Le dijo: mire, vamos a pasar. Y vieron que ahí había unos filisteos, no sé, 100 o más filisteos. Mira, ¿sabes qué? Vamos a ir allá, porque para nuestro Dios no hace diferencia alguna. Si Dios quiere, Él puede librar a muchos con poco. ¿Y qué hizo? Se fueron. Les dijo: si me contestan de esta manera, es que Dios está con nosotros, que nos va a entregar nuestras manos. Pero si no, ya sabremos que no. Y le contestaron de acuerdo a como él había dicho. Con 2 personas bastaron suficiente para echarlos a correr de los demás, para vencerlos. Ellos 2 derrotaron a todos los filisteos. Hermanos, no es la cantidad, no es el número, es la confianza en Dios. Una confianza genuina, sincera. Había una persona, no puedo decir hermana porque tal vez sea prima, ¿no? Porque me dijo: estaba pasando una situación. Y yo le dije: vamos a orar, o estamos orando. Y me dice: qué bueno, dice, porque va pasando esta situación y hasta mi vecino se ofreció a rezar por mí, y en estas circunstancias yo acepto lo que sea que recen, sea que oren, sea que lo matachines, yo qué sé, todo. Eso significa que no conocen verdaderamente a Dios. ¿Entiendes? O sea, no conocen a Dios. El hecho de que alguien venga a la iglesia no significa que conozca a Dios. Lo que sea, no, nuestro Dios es único, es especial y es extraordinario. Él es suficiente para todo. Pero el no conocerlo hace que se caigan en estas cosas. Hermanos, no hace la diferencia si tienes o no tienes. No hace la diferencia si eres hombre o eres mujer. No hace la diferencia si eres hombre fuerte o eres un hombre débil. Cuando Dios quiere ayudar, nadie lo puede impedir. A veces he escuchado: mira, es que nosotros no podemos salir adelante, no podemos evangelizar, si no tenemos tanto para poder construir, si no tenemos tanto para mandar a los misioneros. Pues no quieren hacer las cosas. Mire, vamos a hacer esto para levantar la iglesia, vamos a hacer esto para hacer aquello y lo otro. Y Dios, ¿dónde está? ¿A Dios dónde lo están dejando? Es que a veces quieren ayudarle a Dios. A Dios no le podemos ayudar. Dios puede levantar de donde sea, porque Él es todopoderoso. Él es el dueño del oro y de la plata. Él puede hacer lo que Él le plazca. Solamente hay que aprender a confiar en Él. Hay que aprender a conocer realmente quién es el Dios al que servimos, quién es el Dios al que adoramos, quién es el Dios al que venimos y cantamos, quién es el Dios que nos habla a través de su palabra. Dios puede obrar con mucho o con poco. Por eso que cuando me dijeron: ¿qué tal si nos dan el terreno allá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Dios es Dios. Y Él nos proveerá de la forma que Él sea. Yo no sé. Usted no conoce a todos los hermanos. ¿Qué tal si uno de ellos tiene ahorros en el banco y Dios toca su corazón y dice: ¿sabes qué? Da todo eso para que construyan. ¿Usted sabe eso? Usted no conoce a nadie. No conozco a todos. Lo conozco apenas de vista. Pero quién sabe. O de repente Dios toca a alguien, viene y dice: ¿saben qué? Les voy a dar para que construyan. Hermanos, yo recuerdo el primer aniversario, cuando íbamos a celebrar el primer aniversario. Y aunque yo le decía: ¿saben qué? No hay que vender nada, pero yo en mi inteligencia, no muy hábil que soy, estoy hablando sarcásticamente, ¿verdad? Le quise ganar a Dios.
Y dije, pues no vamos a vender tamales en la iglesia. Pero ¿qué tal si lo vendemos por fuera, no? Vamos y lo vendemos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Algunos se acuerdan, ¿verdad? No lo vamos a vender aquí, pero por fuera, a ver, ¿cuántas docenas? No, por lo menos cada uno tiene que vender 3 docenas, o 5 docenas, 10 docenas. Cada uno tiene que vender 10 docenas de tamales para poder sacar lo que necesitamos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y ya se habían apuntado, ya varios. No, yo 15, yo. Y ya estaban hasta colocando, ¿verdad? Pero no lo íbamos a hacer en la iglesia. No, porque ya tenemos la enseñanza que no se deben hacer ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Pues yo muy inteligente, ¿verdad? Fui, le dije, no, vamos a hacerlo afuera. Y algunos comenzaron a colaborar y llevaron ya todo lo necesario, estaban llevando la macenca, y yo qué sé, ¿no? Las hojas, todo comenzaron a llevar, y ya listos para el día sábado comenzar a distribuir, ¿verdad? Ya algunos se habían comprometido a vender. Ya había varios hermanos, algunos sí, como 15 docenas, ya habían vendido. Era el jueves y yo estaba orando en la mañana. Estaba orando y Dios me habla, porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y Dios me dice, ¿y quién te dijo que vendas tamales? Imagínense ustedes que Dios te hable. ¿Y quién te dijo que vendas tamales? No, estaba, como dicen, con la cola entre las patas. Frente a Dios, hermanos. ¿Ustedes se imaginan? Esa reverencia que uno tiene que tener a Dios, ese temor de Dios. No, ese momento comencé a temblar frente a la presencia de Dios. Dije, Señor, ¿acaso no te he suplido lo suficiente? Me dijo, para que ahora vengas a vender tamales. No, pues, no. Comencé a pedirle perdón. Dije, Señor, perdóname mi gran sabiduría. No, pues me arrepentí, hermanos. Y los jueves en la noche le dije, hermano, ¿sabe qué? Ya no va a haber vender tamales. Se quedaron. Dios me habló y me dijo que no. Y alguien todavía dijo, ¿será que Dios le habló? Mi esposa le escuchó. Yo me hago el sordo. ¿Será que Dios le habló? Miren la duda, ¿cómo se pone en duda? ¿Entienden? ¿Cómo poner en duda? Porque a veces no tienes experiencia, pero eso no significa que Dios no hable. Hermanos, sacamos la cuenta y al vender nuestros tamalitos humildemente íbamos a sacar de ganancia apenas 2,000, casi 3,000 pesos de ganancia, más todo el trabajazo que se iba a hacer. ¿Sabe cuánto reunimos de dinero en esa oportunidad para los arreglos y todo? ¿Cuánto reunimos? ¿Alguien recuerda cuánto reunimos? Si eso lo dije. ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto? 10,000 pesos, que no lo íbamos a sacar con 20 tamales. No tuvimos que vender tamales. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios todopoderoso. No podemos competir con Él. Mejor es someternos a Él. Mejor es decirle, aquí estamos. Aquí estoy, Señor. Tal vez antes lo hice, porque todos caemos en esos errores, pero ahora quiero aprender a depender de ti. Ahora quiero aprender a depender de ti. El pastor Dueña está sorprendido, dice, como una iglesia tan pequeña, no tan pequeña, pero pequeña, relativamente pequeña, puede hacer un evento como el aniversario, donde se invierte tanto dinero, que hay iglesias mucho más grandes y no se atreven a poder hacer de la manera como lo hacemos nosotros. Está sorprendido y dice, no, o sea, pero dice, ¿ese te acuerdas cómo Dios te va dirigiendo? Pues Dios me dirigió así, ¿no? Y lo hacemos en fe siempre las cosas. Y siempre ha salido. Y siempre Dios nos ha dado la victoria. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle verdaderamente a Dios. La segunda cosa que el rey Asa hizo fue el de pedir ayuda. Pero ¿sabe qué? Fue específico. Escuchen. Fue específico. Dice, ayúdanos, oh Señor, porque confiamos en ti. En tu nombre hemos venido en contra de esta multitud.
Hermanos, cuando usted se enfrenta a una situación, a una circunstancia, no tienes que orar por todo el mundo. Dice que una oportunidad a un hermano le invitaron a orar por un enfermo. Y cuando él ya estaba en momentos finales, ¿no?, de su vida, de su existencia acá en la tierra. Entonces, él se para al lado de la cama, el hermano, y dice: Señor, bendice a los misioneros que están en China, a los que están en la India, a los que están en el África, a los que están, Señor, allá en la cortina de bambú. Y continúa, ¿no? Comienza. Ya cuando el padre dice: hermanos, ¿no sabe qué? Ya se murió cuando estaba en la India. Imagínense. A veces nos falta esa sabiduría para poder orar específicamente, apropiadamente. Es que tenemos que ir al punto en nuestras oraciones para poder pedir por nuestra situación específica, o por la del hermano o la de la hermana, de la persona que estamos intercediendo, por la circunstancia. Cuando estés en problemas, hermanos, sé específico con Dios. Es tu Padre. ¿De cuántos es su Padre? Amén. Con confianza, pero santificantes y purificantes. El hecho de que sea nuestro Padre no significa que vamos a... No. Hay que purificarse, hay que santificarse, hay que pedir perdón cuando es necesario, hay que examinarnos a uno mismo. Y si no, uno es capaz de decir: Señor, que tu Espíritu Santo me examine para que vea todo lo que va a salir. No, es que es así. Pero jamás cometamos el error de que algunos cometan: Señor, ¿sabes qué? En primer lugar haces esto, después haces esto, y después que suceda lo siguiente. Hermanos, normalmente la respuesta de Dios cuando alguien pide así, cuando lo queremos encasillar, ¿sabe qué? Es: ninguna de las de arriba me sirve. Así que le damos las opciones a Dios: no, ninguna. Yo lo voy a hacer a mi manera, porque tiene su propia forma de obrar, su propia forma de responder. Él no nos da alternativa. Él dice: yo lo voy a hacer de esta manera. Y muchas veces la gente dice: ay, pero ¿por qué no me contestó? Bueno, pues Él es Dios y Él es soberano, y Él responde, y el ser humano ni siquiera tiene el derecho de exigirle nada a Dios, como algunos en los últimos, ¿qué?, 30 años tal vez han salido queriendo exigirle a Dios. Es más, algunos dicen: voy a contar a la de 3 y el Espíritu Santo. O sea, Él es el mayordomo ahora. Él es Dios. Él es Dios y tiene muchas formas de responder, muchas formas de contestar, muchas formas de hacerlo. Tenemos que conocer quién es Dios. Ahora Asa tiene el ejército ahí y él tiene la intención de pelear, pero él sabe que la forma que Dios usa para poder ayudarlos puede ser de una y mil formas. Así que deja eso al criterio de Dios y le dice: ¿sabes qué? Solamente ayúdame. Solamente ayúdame. Y en tercer lugar, Asa le recuerda a Dios de una relación establecida y le dice: oh Dios, tú eres nuestro Dios. No te hicimos nuestro Dios. Dice: tú nos escogiste, tú nos creaste, tú creaste esta relación que tenemos. Somos tu pueblo, por lo tanto, si esta batalla es perdida, tú también pierdes. Señor, no te escogimos. Tú nos salvaste a nosotros. Tú nos perdonaste, nos limpiaste, tú nos hiciste tus hijos. No sé si usted va entendiendo esa verdad. Si usted va entendiendo, pues va a revolucionar su forma de poder orar. Tú, solamente tú, no dejes que el hombre prevalezca en contra tuyo. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 8. Hermanos, pero hay algo precioso que nos dice el libro de Hebreos. Dice: yo he dicho que nunca te dejaré ni te abandonaré. Ese es nuestro Dios. Y si decimos que Dios es nuestro ayudador, entonces ¿qué puede hacernos el hombre? ¿Qué? Esto es lo que el rey Asa está diciendo.
Cualquier derrota va a ser tuya, Señor. ¿Por qué está diciéndole eso a Asa? Lo está diciendo basado en esa relación que tiene con Dios. No está basado en sus propios argumentos, en esa relación, en esa íntima comunión con Él. Hermanos, estamos invitados a venir delante de Dios y pedir ayuda porque somos sus hijos, pero no exigirle como Él tiene que hacer, sino ateniéndonos a su soberanía, a su voluntad y a las formas que Él quiera usar. Más adelante en Hebreos sigue hablando en 4:16, dice: vengamos o acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hay otra versión que dice: vengamos con osadía al trono de la gracia. Osadía, no dice falta de respeto. ¿Sí? Son cosas diferentes, la osadía que la falta de respeto. Para que obtengamos misericordia y encontremos gracia en tiempos de necesidad. Es otra versión de la Biblia, dice eso. Tal vez sea un poco más clara. Somos invitados, hermanos, entonces a acercarnos con esa confianza ante nuestro Padre Celestial. Y Él dice que vamos a recibir misericordia y encontraremos la gracia necesaria para superar la situación, para poder obtener la victoria. Él es nuestra ayuda y Él nos exhorta a acercarnos hacia Él. No dice, cuando tengas problemas no te acerques, dice, acerca. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de la oración de Asa? Versículo 12 de Crónicas 14, de Segunda de Crónicas. Dice: y Jehová, ahí está, deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Apenas un versículo, pero debe haber durado un buen. Pero la victoria la dio el Señor. Y luego dice, sí, versículo 13 hasta 15, y Asa y el pueblo que con él estaba lo siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande despojo. Batieron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el temor de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran despojo. Asimismo dieron sobre las cabañas de los ganados, y trajeron muchas ovejas y camellos, y volviéronse a Jerusalén. Hermanos, una victoria moral. El terror de Jehová fue sobre ellos, se quedaron sin aliento, sin ganas, pero también en lo material. Agarraron ovejas, camellos, pues, todo el botín. Es la victoria que les dio el Señor. Podríamos quedarnos aquí, pero permíteme avanzar un poquito más. ¿Me permiten unos 5 minutos, hermanos? Porque quiero que entendamos algo importante. Hay algo que tal vez se nos va a quedar. Si nos quedamos aquí, no vamos a llegar a comprender algo importante que está relatado en los capítulos 15 y 16 del mismo Segunda de Crónicas. En ambos capítulos, el rey Asa se encuentra con un profeta de Dios, un profeta diferente. En el 15 al 16 son dos profetas diferentes, y cada uno tiene un gran contraste en el mensaje que le da a él. Primero, ahí en 2 de Crónicas 15, 1 y 2 dice: y fue, aquí se encuentra con el profeta Azarías, dice: y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro a Asa y díjole: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, coma, ¿lo ven en la comita? Dice: si vosotros fueres con él. ¿Dios va a estar contigo? Sí, siempre y cuando tú estés con él. Esto significa que es condicionante. Si tú no te interesa Dios, no pienses que va a estar contigo. Pero muchos creen que es así. Si vosotros fueres con él. Y si qué, le buscaréis. Si no buscas a Dios, ¿cómo pretendemos? Dice: será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. ¿Más claro? Ni el agua, ¿verdad? Que sale ahí en las llaves, cristalina.
Esto suena casi como una contradicción lo que acabamos de leer en Hebreos. Yo nunca, nunca, jamás te dejaré ni te abandonaré. Pareciera una contradicción. Pero tenemos que entender que este es el lenguaje de la experiencia. La realidad es que Dios nunca nos abandona, pero a veces sí parece. ¿O no es cierto? En nuestra experiencia sentimos que estamos solos, que no escuchamos la voz de Dios, que no sentimos ningún testigo interno o externo, que no pareciera que viene la respuesta y pareciera que Dios nos abandonó. Pero déjeme decirle, si usted entienda, que esta es la forma en que Dios nos recuerda en que nosotros lo hemos abandonado a Él, que somos nosotros. Por lo tanto, este es el recordatorio: el Señor está contigo cuando tú estás con Él. Ahora debemos recordar que todo es posible, es gracias ¿a qué? A la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que está obrando en nuestros corazones. Ahora, tú decides andar con esa unción, con esa llenura, con la gloria de Dios, o simplemente decides andar por tu cuenta. Eso tú lo eliges. ¿Cómo estás andando? No digo que andes con la palomita del Espíritu Santo acá en el hombro, ¿verdad? No. Estamos hablando de una llenura genuina. Genuina. Que se ven frutos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso depende de cada uno. De cómo busque a Dios. De cómo sea su relación con el Señor. Pero si no lo hacemos, nos vamos a sentir abandonados, solos, dejados. Ahora, Dios no nos dejó por completo, pero se siente así. Se siente de esa manera. Recuerden, el que tener comunión con Dios, el pedir para lograr la victoria, es más que una oración, es también meditar en Él, es buscar su rostro, es confesar nuestros pecados, es arrepentirnos. Si lo buscares, habla de oración. Hermanos, cristianismo sin oración es meramente teoría. ¿Acuerdas? Cristianismo sin oración es teoría. ¿De qué te sirve? Ahora, miremos los resultados de la profecía de Azarías, verso 8. Y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hermanos, vemos cómo Asa dio oído a lo que el Señor le había hablado. Tuvieron un gran tiempo de limpieza, de renovación espiritual delante de Dios, con un corazón cambiado, como también en comportamiento exterior, que estaba siendo ajustado a la palabra del Señor. Y dice que hubo un periodo aproximado de 30 años de paz, de tranquilidad, porque querían en su corazón caminar como Dios les había ordenado. Querían obedecerle. Y Dios lo lleva, cuando alguien quiere obedecerle, Dios lo lleva a ese espíritu de renovación y de limpieza, de bendición. Lo que hace el Señor. Pero en el capítulo 16, hermano, la historia es diferente. Totalmente. Alrededor de 30 años después, el reino de Judá es amenazado por Baasa, el rey de Israel. Recuerda que era la tribu del norte. Estamos hablando de la tribu del sur, la tribu del norte. Y viene y comienza a poner sus defensas ahí. ¿Qué cosa al poner sus defensas cerca de la frontera? ¿Qué cosa significa? Que va a atacar. Pero en esta ocasión, ¿sabe qué? Asa no busca a Dios. No, él no dice, yo soy demasiado listo. Aquí hay un retrato de lo que pasa cuando Asa confía en su propio raciocinio, en su propia opinión. Él comienza a jugar a la estratega y hace algo extraño.
Dice que agarró del tesoro del templo y envió dinero al rey de Asiria. ¿Para qué? Para que se uniera con él y pudiera atacar al rey de Israel y así vencerlo, porque su estrategia era mejor, entre comillas. No consultó a Dios, sobornó al rey de Asiria, es decir, compró su lealtad y le animó a que rompiera el tratado de paz entre Siria e Israel para que se hicieran enemigos. Es decir, Siria atacaba a Israel y Judá se libraba del ataque de Israel. ¿Sí entiende eso? Quería librarse porque él era muy inteligente supuestamente. Pero ¿sabe qué? Él se creía listo. Pero fíjense quién es el listo. Según Crónicas 16:7. En aquel tiempo vino el vidente Anani. Cuando dice vidente, no es de los astrólogos, es profeta. Para que entiendan. A Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, mire, Dios hablándole, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Qué pasaba? Dios estaba permitiendo esta situación, que atacara a Israel, a Judá, para que Dios le dé la victoria a él, y se iba a ir a extender hasta Siria, y se perdió la bendición, esa doble bendición, por no consultar a Dios. Yo te pregunto, cuando vas a tomar una decisión, ¿te quedes listo o la lista, o consultas en primer lugar a Dios? Esto es extraordinario. Asa perdió esa gran oportunidad, perdió la doble bendición, porque él deseó, él escogió caminar en su propia, ¿qué? Su propia opinión, su propio camino, en su propio raciocinio. Y Ananí le dice a continuación, dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo. Le está haciendo recordar lo que acabamos de leer. No era un ejército enorme de 1 millón de personas, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y sigue. Y espero que usted subraye esto y se lo aprenda. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Hermanos, Asa terminó enfermo, y aún en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Es lo que dice el versículo 12. Y esta enfermedad eventualmente lo llevó a la muerte. Dios envió a un profeta para poder señalarle que había puesto su confianza en su propia sabiduría, en su propia capacidad, en su propia inteligencia. ¿Cuántos se creen listos esta noche? ¿O el listo es Dios? ¿Cuántos están de acuerdo que el listo es Dios? Pues hay que poner la confianza en Él, hermanos. ¿Cuántos quieren obtener la victoria? Pues hay que poner la confianza en Dios. Hermanos, de verdad podemos tener grandes victorias, pero van a ser a través de la oración. Pero una oración en la cual previamente ha habido purificación. Hermanos, de verdad, muchas veces las oraciones no son respondidas por lo mismo que expliqué. Pero vemos un ejemplo, que Dios es fiel con los que le son fieles, que Dios ayuda al que depende de Él, al que se unía ante Él. Pero cuando el hombre quiere caminar bajo su propio criterio, Dios no va a intentar persuadirlo, no va a intentar detenerlo. Haz. Hay que considerar que las dificultades que podemos afrontar, cualquiera de nosotros, con el poder de Dios,
significan victorias. No podemos hablar de victorias si no tenemos dificultades. Si no vencemos, por lo tanto, tiene que haber dificultades para poder vencerlas. ¿Cómo testifica de que Dios es grande si nunca pudo obrar en su vida? Cualquier dificultad, grande o pequeña, es una gran oportunidad para que Dios se glorifique y que podamos ver la mano de Dios. Recuerden, nuestra confianza tiene que ser Dios, y así lograremos la victoria a través de la oración.